Pues bienvenidos aquí a la Escuela Bíblica No Teísta de Telegram. Hoy estamos a 18 de agosto del 2024. Hacía muchísimos meses que no hacíamos una charla en directo, varios hermanos, y hemos vuelto a hacerla. Hemos vuelto a hacerla motivados por lo que ha ocurrido con el hermano Tomás Taboada. Ya sabéis que ha estado casi 2 años que se introdujo en esta secta diabólica de los falsos testigos de Jehová. Y hace unos días pues ha salido de la secta, ahora otra vez se ha vuelto con nosotros y tiene la misma doctrina que nosotros. Lo que vamos a hacer hoy es analizar un vídeo del Arconte. El que no lo sepa, el Arconte es un canal de YouTube bastante famoso, por lo menos aquí en España. El chico este se llama Pedro Rosillo. Bueno, pues Pedro Rosillo, que es un fanático católico romano, ha hecho un vídeo, está publicado en YouTube, que se llama París será completamente destruida por desafiar a Cristo. Ya sabéis lo que ha ocurrido en la inauguración de los Juegos Olímpicos, que creo que todavía se están celebrando ahí en París, en Francia, y bueno, la parodia que hicieron de la última cena y tal y tal. Entonces los católicos se han enfadado muchísimo y este pollo llamado Pedro Rosillo, ha hecho este vídeo. Y en este vídeo habla de una mística, creo que es del siglo este, que sí, que aún sigue viva, que está en Francia y él dice en este vídeo que lleva 5 años sin comer ni beber, que está a base de hostias, es decir, a base del falso Cristo Galleta, que solo come eso, el Cristo Galleta, y habla de esto de la Eucaristía, dice que realmente esa galleta de harina es Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad, y eso significa el hecho de que no muera esta supuesta mística, significa que ahí está Jesucristo, que esa galleta de harina es Jesucristo. Y luego además, para remate, fijaos bien, este católico llamado Pedro Rosillo niega la historicidad de los evangelios, la historicidad de la existencia de Jesús. Dice este católico, y supongo que muchos más católicos como él, que el Señor Jesucristo, lo que dicen los evangelios, es algo simplemente religioso, algo mítico, pero que no hay prueba alguna que realmente la figura histórica de Jesús no existió tal como nos cuentan las narraciones evangélicas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dice que eso no, que no existió, que históricamente Cristo no existió. Esto lo enseña no solamente este católico llamado Pedro Rosillo, sino millones y millones de católicos más. Pues esto es lo que vamos a refutar en esta tertulia en audio. Antes de dejar paso al hermano Ricardito, bueno, por decir que estamos varios aquí en la sala, que es Ricardito, Tomás, William, Dani Mote y yo. De acuerdo, la charla está en directo, se está grabando y evidentemente yo la publicaré mañana en mi canal de YouTube. Bien, pues antes de comenzar a escuchar al paposo este católico fanático llamado Pedro Rosillo, alias el Arconte, va a dar un audio, va a enviar un mensaje el hermano Ricardito, que es algo breve, y después dejamos paso al Arconte, a Pedro Rosillo, para ir analizando, ir comentando e ir refutando el estúpido vídeo, el satánico vídeo que ha hecho. Así que dejo paso al hermano Ricardito. Bueno, mucho gusto a todos, saludos desde Venezuela, de la ciudad de Valencia, su hermano Ricardo Morales. Y bueno, quería decir algo breve con referente a esto, que de verdad que es algo que me sorprende bastante, de que hayan personas que habiendo pruebas históricas sobre la existencia de nuestro Señor Jesucristo sobre esta tierra, algo irrefutable que todas las fuentes históricas a nivel mundial reconocen, y por eso la historia se ha partido en dos. Por lo menos todos los historiadores, yo creo que casi todos, eh, para dar alguna información de alguna época, siempre hablan de antes y después de Cristo. Pruebas irrefutables que si eso fuese mentira, de que no existiesen pruebas históricas, ¿ustedes creen que los historiadores partirían la historia en dos? Algo que eso ya todo el mundo lo sabe, o sea, es algo ilógico. Así que bueno, eso es lo que quería compartir, y yo no sé de dónde ese sujeto saca esa mentira. Pues vamos a escuchar el video y bueno, ahí vamos sacando nuestras opiniones sobre el tema. Gracias y paz, paso palabra. Muy bien, Ricardo.
Ricardito, gracias por el aporte. Bien, os voy a poner el vídeo, lo vamos a ir escuchando. Lo he acelerado un poquito, pero seguro que lo vais a entender bien, ¿vale? Si no se oye bien, si no se entiende bien, me lo decís. De modo que comenzamos. La Sagrada Escritura no te da un... lo que no te da es una lección histórica, te da una ¿Lo escucháis bien? lección de religión. Es lo que no habéis comprendido. Yo estudio teología, evidentemente. Yo sé perfectamente que el Cristo del Evangelio, pues, evidentemente no se sabe nada de él. Pero vosotros tened en cuenta que el Cristo del Evangelio... Fijaos lo que dice, que lo escrito en el Evangelio, de lo escrito en el Evangelio, históricamente no se sabe nada de él. Ahí lo que habéis de escuchar. Esto lo dice un fanático católico retrógrado. Él es antibergogliano, él es de los de católicos preconciliares de la época de la Inquisición papal, pues es de esos. Seguimos. Tradición transferida. Quiere decir que Cristo sí existió. Lo que pasa es que es una tradición transferida. Transferida. ¿Entendéis? Lo que Cristo te enseña... Fijaos, él dice que Cristo sí que existió, pero que no es el Jesús mencionado en el Evangelio. Cuidado con esto. Él reconoce la existencia de Jesús, no dice que no existió, pero que no es el mismo que nos cuenta el Evangelio, las narraciones evangélicas. Seguimos. No es un libro... Lo que el Evangelio te enseña no es un libro de historia, es una enseñanza religiosa. Fijaos lo que acaba de decir, que el Evangelio, los Evangelios no es un libro de historia. Es decir, que no son históricos lo que se relata en los Evangelios. Esto es lo que después, dentro de unos minutos, va a refutar el hermano Tomás, que él es experto en esto. Lo mío es más el tema doctrinal, pero Tomás es experto en el tema histórico de la existencia de Jesús. Seguimos. Y es lo que no habéis comprendido. Por supuesto que Cristo existe, no tengáis la menor duda. Por supuesto que la Virgen María existe, no tengáis la menor duda. A lo mejor no es Cristo y la Virgen María del Evangelio, a lo mejor no lo es, porque el Evangelio no intentan hacer historia, lo que transmiten es una enseñanza religiosa. El Evangelio no intenta hacer historia, sino que transmite una enseñanza religiosa, pero que no es histórico. Cuidado, esto es lo que niegan estos católicos, estos hijos del diablo, que no son históricos los evangelios. Venga, pues comenzamos a responderle a este pollo. Dejo paso al hermano Tomás. Bien, dice que las narrativas evangélicas no pretenden hacer historia. Vámonos a Lucas, primero, capítulo 1, y luego versículo 3. Dice, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el principio, escribírtelas, estas cosas, ordenadamente. Excelentísimo Teófilo. Cuando vamos a los Hechos, que es la segunda parte del Evangelio de Lucas, por eso se habla al mismo Teófilo, ya no lo llama excelentísimo. Ese trato de favor no existe. ¿Por qué? Bueno, Lucas conocía ya muy bien a Teófilo. Muy probablemente porque Teófilo se haya convertido al cristianismo. ¿Qué razón tuvo para hacerlo? Bueno, él investigó. ¿Y por qué y gracias a qué? Bueno, pues eso lo tenemos en el capítulo 3 para poder responder del mismo Evangelio de Lucas, antes de pasar a las fuentes externas, de lo que es las escrituras neotestamentarias. Dice, desde el versículo 1, dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato, gobernador de Judea, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de la región de Iturea y de Traconítide, y Lisanias, tetrarca, es decir, un gobernante de distrito de Abiline. Durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Bueno, a diferencia de lo que dice este embustero, cualquier exagerador legendario no pretende dar datos explícitos sobre algo que sabe que se podría ser desmentido, evidentemente. De hecho, todo dice que él estudió arqueología. Bueno, William Ramsay, un reputado arqueólogo ex ateo, fallecido ya hace años, hizo una investigación arqueológica para refutar las narrativas evangélicas, especialmente centrándose en Lucas. Y es que los poliarcas, de los que habla la segunda parte de los Hechos de los Apóstoles, eran totalmente desconocidos fuera de la Biblia. Hasta que encontró que efectivamente los gobernantes de Tesalónica se llamaban así en la época en la que Lucas escribió. Lisanias, quien era gobernante de distrito o tetrarca de Abilene,
también estaba totalmente desaparecido. No había evidencias fuera del Nuevo Testamento de él en ninguna parte. Hasta que otra vez más el Pico del arqueólogo mostró que había existido efectivamente un Lisanias que había sido tetrarca, gobernante de distrito de esa región de Abiline en la época de Cristo. Entonces vemos que las narrativas evangélicas encajan con la historia. Vemos que son acontecimientos amparados por las evidencias. ¿Hasta qué punto son verídicos? Pues el nivel de veracidad es enorme. Por ejemplo, durante muchísimos años, la alta crítica de la Biblia, de la cual probablemente se hace eco este individuo hasta el extremo, negó que el cuerpo de un reo se le puede ir a dar a un rico, porque no existían fuentes algunas que amparara. La Biblia dice que fue José de Arimatea quien lo enterró en una tumba nueva, cavada en la roca. Pero a finales del pasado siglo XX se descubrió un calcáneo y un astrágalo, estos son huesos del tobillo, que estaban atravesados por un clavo. Se demostró que era de un reo de finales del siglo I, y este apareció en un osario de lujo. Es decir, a ese reo se lo dieron a una familia de una posición rica, lo cual muestra la veracidad del Nuevo Testamento. No estoy diciendo que fuera Jesús, obviamente, porque estamos hablando de... No, Jesús resucitó, etcétera, como sabemos. Pero se muestra claramente la coherencia y cómo realmente el Nuevo Testamento calza con los hechos. Es interesante, por ejemplo, que la narrativa de Juan dice que cuando se le atravesó la lanza a Jesús, salió sangre junto con agua. Bueno, al apóstol Juan le pareció algo increíble y no le supo dar explicación y lo reflejó en su escrito. Sin embargo, esto no se sabía por qué. Solo en el pasado siglo, finales aproximadamente, la medicina forense sabe que eso se debe a un derrame pericárdico por combinación de asfixia y ruptura del corazón, algo que el apóstol Juan no sabía, pero como se ve, reflejó con precisión lo que vio. Estas son evidencias muy importantes, pero que muestran la veracidad de los documentos. Más allá de esto, hay evidencias históricas como, por ejemplo, Cornelio Tácito. Cornelio Tácito fue un pretor, un magistrado romano en el año 85, dentro de la época apostólica, y por consiguiente estaba muy familiarizado con el movimiento cristiano del siglo I. Sabía perfectamente los hechos. En su obra Anales, 1544, dice que el nombre cristianos procede de Cristo, el cual fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Dice, y aquella superstición se detuvo por completo y pronto surgió, no solo en Judea, donde había empezado aquel mal, porque él habla en términos migratorios, sino en la capital, Roma. ¿Qué es lo que realmente, esto lo escribe hacia el año 112, qué es lo que realmente movilizó a los cristianos pese a que sabían que arriesgaban su vida, puesto que los estaban matando, como para restablecer y resurgir con fuerza esa predicación hasta llegar a Roma? La única explicación que llena el abismo es la resurrección de Jesucristo, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. También Plinio II, hacia el año 115, habla de cómo se mataban a los cristianos en la época de Nerón, cómo se los asesinaba. Y dice que se reunía un día a la semana y cantaban himnos a Cristo como si fuera un Dios. No Dios o el Dios poderoso, o el Dios todopoderoso, sino un Dios. También Suetonio, en su obra Vida de los 12 Césares, el Claudio Divino, habla de que debido a que los judíos no dejaban de hacer disturbios por causa de Cristo, Claudio los echó de Roma.
Entonces, él los echó de Roma. Entonces, esta cita concuerda con una alusión que hace en Hechos, capítulo 18, versículos 1 al 2. El historiador judío Flavio Josefo, en el siglo I, tiene dos citas. Ciertamente una de ellas ha sido cuestionada, llamada el Testimonio Flavianum, debido a que el texto presenta elementos que no convergen con alguien que era un judío prorromano. Sin embargo, el erudito Luis Feldman, que no es cristiano, reconoce que el escrito, quitando las demasiadas alabanzas, armoniza con los estilos fuertemente josefinos. En ella aparece lo elemental. Jesucristo tuvo discípulos, fue ejecutado por Roma, murió y sus discípulos afirmaron haberlo visto. De hecho, esto armoniza con un texto árabe descubierto del siglo X, después de que críticos lo hubieran reconstruido, y ese descubrimiento armonizó con esa reconstrucción que ellos hicieron. Entonces, como se ve perfectamente, las fuentes históricas concuerdan con la narrativa neotestamentaria. La evidencia arqueológica concuerda perfectamente con la narrativa neotestamentaria. Una narrativa en donde los evangelistas traen a colación elementos diferentes en la resurrección de Cristo, pero que en todos ellos concuerda una tumba vacía, las apariciones de criaturas sobrenaturales y el hecho de que allí fueron mujeres y se le aparecieron a mujeres, aunque uno aparece dos ángeles, en otro relato aparece un ángel, porque eso demuestra que ha habido líneas investigativas diferentes. Y por tanto eso se llama criterio de atestiguación múltiple. Y lo mismo Pablo en 1 Corintios 15. Dicho sea de paso, ahí aparece un credo que es muy antiguo. Un credo que por elementos que aparece ahí, que no son típicos del lenguaje paulino, especialistas como Gary Habermas y otros han determinado que se retrotrae a no más de 3 años después de la muerte de Cristo. ¿Qué implica esto? Cuando la biografía de Alejandro Magno fue escrita por Adriano y Plutarco 300 años después, y ningún especialista cuestiona en líneas generales su veracidad histórica. Y aquí que se habla de la aparición a más de 500 hombres al mismo tiempo y a escépticos como Pablo y Santiago. Por lo tanto, la evidencia histórica concuerda y demuestra claramente la existencia del Jesucristo evangelístico, de su vida, de su muerte y de su resurrección. Paso palabra. Gracias, hermano Tomás, por el magistral aporte que nos has dado. Mirad, no sé si vosotros habéis oído hablar de que existe una carta auténtica del gobernador romano Poncio Pilato que le dirigió al emperador de Roma en el año 32. Esa carta se ha conservado, se encuentra en la Biblioteca del Vaticano en Roma y se puede solicitar copias de esta misma carta de Pilato al emperador de Roma en la Biblioteca del Congreso en Washington, en Estados Unidos, lo cual demuestra que es un documento histórico, un documento auténtico. Si no fuera auténtico, si no fuera histórico, no estaría, no se aportaría, no estaría en la Biblioteca del Congreso de Washington. Tengo aquí la información en internet, estoy ahora aquí en internet. Os voy a leer brevemente, lo que dijo el gobernador romano Poncio Pilato en esa carta sobre Jesús. Es una evidencia histórica de una carta escrita por Poncio Pilato a Tiberio César, donde se describe a Jesús, escrita aproximadamente en el año 32, en la que o sea, Pilato, menciona a Jesús de Nazaret. O sea, es un documento absolutamente irrefutable, pues que demuestra la historicidad, la existencia de Jesús. Y un encuentro privado que tuvo con Jesús. El original de esta carta se conserva en la Biblioteca del Vaticano de Roma y puede solicitarse copias de la misma a la Biblioteca del Congreso en Washington. En su calidad de carta del procurador romano de Judea al emperador de Roma, este documento es considerado como oficial. Su texto íntegro es el siguiente, lo voy a leer. Esto es lo que dijo el gobernador romano Pilato a Tiberio César en esa carta. Le dijo: apareció en Galilea un hombre joven que en nombre del Dios que lo envió predicaba humildemente una nueva ley. Primero temí que su intención fuera sublevar al pueblo contra los romanos.
pero pronto se borraron mis sospechas. Jesús de Nazaret habló más bien como un amigo de los romanos, que no de los judíos. Cierto día, evidentemente esto armoniza con el Evangelio, los principales enemigos de Jesús eran los judíos, sin ninguna duda, no los romanos. Cierto día, dijo Pilato, observé en un grupo de personas a un hombre joven que, apoyado en el tronco de un árbol, hablaba tranquilamente a la multitud que le rodeaba. Se me dijo que era Jesús. Esto podía haberlo supuesto fácilmente por la gran diferencia que había entre él y aquellos que le escuchaban. Y ahora pasa a describir Poncio Pilato cómo era su aspecto físico. Su pelo rubio y su barba le confirieron a su apariencia un aspecto celestial. Parecía tener unos 30 años. Nunca antes había visto una faz más amable y simpática. ¿Qué diferencia tan grande había entre él y los que le escuchaban? Con sus barbas, color avellana y su tez clara, como no deseaba molestarle con mi presencia, proseguí mi camino, indicándole, sin embargo, a mi secretario que se uniera al grupo y escuchara. Más tarde mi secretario me informó que jamás había leído en las obras de los filósofos nada que pudiera compararse con las enseñanzas de Jesús. Me informó que Jesús no era seductor ni agitador. Por ello decidimos protegerle. Esto lo dijo Pilato. Era libre de actuar, de hablar y de reunir al pueblo. Esta libertad ilimitada provocaba a los judíos, los indignaba y los irritaba. No a los pobres, sino a los ricos y poderosos. Más tarde escribí una carta a Jesús y le pedí una entrevista con él en el pretorio. Acudió. Cuando el nazareno apareció, estaba yo dando precisamente mi paseo matinal, y al mirarle mis pies parecían aferrados con correas de hierro al piso de mármol, temblando yo con todo el cuerpo cual un ser culpable, a pesar de que él, Jesús, estaba tranquilo. Sin moverme, admiré durante algún rato a este hombre excepcional. Nada había en él ni en su carácter que fuera repulsivo, pero en su presencia sentí un profundo respeto. Le dije que él y su personalidad estaban rodeados de una contagiosa sencillez que le situaba por encima de los filósofos y maestros de su tiempo. A mí y a todos nos causó una honda impresión debido a su amabilidad, sencillez, humildad y amor. Estos, noble soberano, le dice Pilato al emperador romano, son los hechos que atañen a Jesús de Nazaret, y me tomé tiempo para informarte de los pormenores acerca de este asunto. Opino que un hombre que sabe transformar el agua en vino, que cura a los enfermos, que resucita a los muertos y apacigua a la mar embravecida, no es culpable de un acto criminal, y como otros han dicho, debemos admitir que es realmente el Hijo de Dios, o el Hijo de un Dios. Tu obediente servidor, Poncio Pilato. Luego escribió más cartas, Pilato. Luego escribió una carta, otra carta de Publio Lenturio a César, que también habla de Jesús, etcétera, etcétera. Aquí tenemos unos relatos históricos, unos documentos, como este de Poncio Pilato, auténticos, que describen a Jesús como era físicamente, los milagros que hacía, etcétera, exactamente confirmando lo que dicen los relatos evangélicos. Prueba irrefutable que estos relatos que tenemos en la Biblia de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son absolutamente fidedignos, son históricos, todo lo contrario de lo que dice este embustero, este soplagaitas católico, este mamarracho llamado Pedro Rosillo. Vamos a seguir escuchándole y después, si algún hermano más quiere aportar, podéis hablar. Seguimos. Eucaristía. Es que constantemente se están viendo milagros de que Cristo está en la Eucaristía. Hostias que sangran, hostias que se iluminan, hostias que se mueven, hostias que se elevan y milagros de ahora. En Argentina están ocurriendo muchísimos milagros de ese tipo, de hostias que sangran, que se iluminan, que se mueven. Cristo está en la Eucaristía, no tenga la menor duda. ¿Lo ves? Aquí ahora ha entrado en el tema doctrinal del asunto de la hostia, de la Eucaristía. Que Cristo está en la Eucaristía, que la propia hostia, la galleta de harina, es el mismísimo Jesucristo.
con su cuerpo, alma y divinidad. Doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana. Esto es lo que está enseñando este fanático católico llamado Pedro, alias el Arconte, que Cristo está lo Cristia. Esto es lo que vamos a analizar a la luz de las Escrituras, vamos a refutar. Pero antes de comenzar a refutar a la luz de la Escritura esta mentira del diablo de que Jesucristo es una galleta de harina, porque esto es lo que enseñan los falsos cristianos católicos, algún hermano quiere aportar alguna cosita más sobre el tema de la historicidad de Jesús, lo que hemos dicho, pues ya que hable y ya sabéis, cuando terminéis de hablar decís paso palabra. Sí, si no hay me gustaría traer a colación algo, pero si hay algún hermano que quiera antes decir algo. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, dejamos paso a Tomás. Vale, adelante, Tomás. Sí, como dijo el reputado historiador Will Durant en su obra Historia de la Civilización, dijo el que unos pocos hombres sencillos, en poco tiempo, inventaran un relato de un hombre con una personalidad tan poderosa y una ética tan sublime, sería un milagro mucho mayor que cualquiera de los que aparecen en los evangelios, lo cual pues está en armonía con todo lo que hemos demostrado. Paso palabra. Efectivamente, hermano. Pues nada, sí, vamos a pasar por tanto a la segunda sección. Ya hemos terminado esta sección de la existencia histórica de Jesús. Ahí hemos visto lo que ha explicado el hermano Tomás, lo que he leído de internet sobre esta auténtica carta del gobernador Poncio Pilato al emperador de Roma, hablando de Jesús, describiendo su aspecto físico y lo que Jesús hacía, cómo lo odiaban los judíos, cómo hacía milagros, etcétera, etcétera. Una confirmación absoluta de lo que nos dice literalmente los evangelios. Bien, pues vamos a entrar en el tema del falso Cristo galleta. ¿Qué enseña la Iglesia Católica? Pues sabéis lo que enseñan. En la misa, en esa ceremonia abominable satánica de la misa, luego vamos a ver el por qué es una ceremonia absolutamente satánica, diabólica, repugnante, pretenden sacrificar a Cristo. Dicen que cuando el cura levanta en la misa la hostia, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dicen que esa galleta de harina se convierte literalmente en el cuerpo de Jesús. Y luego cuando levanta la copa con vino, dice que ese vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Entonces se lo comen por la boca, va a parar a la letrina. ¿A dónde va a parar? Todo lo que entra por la boca que comemos, ¿dónde va a parar? Dice del vientre y del vientre a la letrina. A la letrina, claro. Claro. Si los católicos dicen que se comen a Jesucristo por la boca, según esta gentuza, estos falsos cristianos, ¿dónde dicen que va a parar Jesucristo? A la letrina. Fijaos la terrible blasfemia que enseñan los católicos, que Cristo se convierte en mierda, en excremento. ¿En qué pretenden basarse? Pues en palabras de Jesús cuando dijo en la última cena, esto es mi cuerpo, que por muchos es entregado, y esta es mi sangre. Dicen, eso significa que esa galleta era el mismísimo Jesucristo. Cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, ¿eso qué significa? Que literalmente esa galleta de harina era el propio Cristo, era el mismo Cristo. Hermano Tomás, ¿qué podrías decir sobre eso? No. Yo creo que ellos se basan en una cita aislada de Juan 6, ¿no? Cuando dice que el que come mi carne y bebe mi sangre, pero hay un contexto que ellos están omitiendo, ¿no? Exactamente, pero eso lo vamos a estudiar ahora después, Juan capítulo 6, lo que dijo Jesús sobre el pan de vida. Pero también pretende basarse en la última cena cuando Jesús tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo. Y luego tomó la copa y dijo, esto es mi sangre. Entonces ahí entienden que literalmente Jesús era ese trozo de pan. ¿Cómo podemos refutar esa mentira, esa doctrina del diablo? No, dice aparte que no volver a beber de este fruto de la vid. O sea que lo que estaba bebiendo era vino. Y con respeto al pan igual. Exactamente. No podía ser el cuerpo de Jesús porque Jesús estaba ahí sentado con ellos, ¿verdad? No, por lo tanto, la galleta de harina no podía ser Jesucristo. El cuerpo, literalmente el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso es un hebraísmo. Un hebraísmo, cuando Jesús dijo esto es mi cuerpo, estaba diciendo esto representa mi cuerpo, esto simboliza mi cuerpo. Sepan que iba a ser partido, significa que Jesús daría su vida, derramaría su sangre y esa sangre estaba representada por la copa de vino.
Esa sangre que iba a ser derramada era lo que representaba la copa de vino de la cual bebieron los apóstoles. Eso es lo que significa comed todos de él. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y ahora vámonos al discurso de Jesús en Juan capítulo 6. Que, por cierto, pregunta que hago, a ver si alguien la sabe. ¿Este discurso de Jesús sobre el pan de vida en Juan capítulo 6 está relacionado con la última cena, con la cena del Señor? ¿Con la última cena que Cristo celebró con sus apóstoles, sí o no? No, ¿Y por qué no? yo no veo ahí, no vemos ahí ninguna alusión a la cena del Señor. Exactamente, y no solo eso, sino que este discurso de Jesús en Juan capítulo 6 lo dijo Jesús años antes de la cena del Señor. No tiene que ver nada con la cena del Señor. Ahora vamos a ver lo que significa este discurso del pan de vida. Abrid vuestras Biblias, si tenéis ahí la Biblia, en Juan capítulo 6. Mirad. Vamos al capítulo 6. Ya sabéis lo que hizo Jesús. En Juan capítulo 6 habló del maná, del pan que Dios les envió al pueblo de Israel, y Jesús comienza a hablarles de otro maná, que es el pan que descendió del cielo, que es el propio Jesús. Bien, pues voy a leer y vamos a ir comentando, a ver si podemos comentar todo, no solamente yo. Juan capítulo 6, verso 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Es decir, ¿a qué comida se refería Jesús? ¿A qué pan se refería Jesús? Al pan que daría el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre os dará, es decir, su propio cuerpo, su propia vida, su propia sangre. Verso 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, Jesús es el enviado del Padre. Cristo, por tanto, no es el Padre. Porque una cosa es el que envía y otra cosa es el enviado, ¿verdad, Tomás? Evidentemente. Claro, sería estúpido decir que el que envía y el enviado son la misma persona. Esto demuestra que los falsos cristianos unicitarios son auténticos enfermos mentales, están mal de la cabeza, son discapacitados mentales. Satanás les ha hecho tal destrozo en el cerebro que ya no razonan, ya no piensan, les ha vaciado completamente el cerebro, al enseñar que Cristo se envió a sí mismo a la tierra. Aquí Jesús dijo que fue el Dios Padre quien le envió a la tierra. Cristo es el enviado del Padre, el enviado del Dios Todopoderoso. Verso 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y ahora fíjate lo que les dijo Jesús. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, es decir, os lo digo con toda seguridad, no os dio Moisés el pan del cielo. El maná que Dios les envió ahí en el desierto no era el verdadero pan del cielo. Era simplemente comida física que servía para alimentarles, para mantenerles físicamente vivos. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Fijaos, este pan que descendió del cielo, refiriéndose a Jesús, como vamos a ver ahora. Jesús descendió del cielo, o sea, pisó la tierra, descendió del cielo a la tierra. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿A quién tenemos que ir? ¿A una galleta de harina, la cual los falsos cristianos católicos llaman la hostia? ¿O es a Jesús a quien tenemos que ir? Pregunta que hago. A ver si alguien sabe responder. Pues, sin duda alguna, a nuestro Señor Jesús. Exactamente, hermano Dani. Es a Jesús. Aquí Jesús no habla de ninguna galleta de harina, de ninguna Eucaristía, de ninguna hostia. Lo dice bien claro. El que a mí viene, a Jesús, no a una hostia, a una galleta de harina en las misas. Fijaos lo que han hecho los católicos, estos falsos cristianos, al servicio de Satanás. Han cambiado al Señor Jesús por una galleta de harina, un falso Mesías, un falso Cristo, que es la galleta de harina. Y ellos van y se comen en esas blasfemas mesas
ese falso Cristo galleta va a parar al vientre y del vientre a la letrina en forma de mierda, en forma de excremento. Esa es la espantosa abominación, la doctrina de demonios repugnante enseñada por estos falsos cristianos. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás, ¿ves? Dice, el que en mí cree. No dice, el que cree en la hostia no tendrá sed jamás. Seguimos, verso 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Lo ve? Habla de ir a Jesús. No habla de ir a ninguna galleta de harina, ninguna hostia. Como dice el mamarracho este de Pedro Rosselló, el arconte, que Jesucristo es esa galleta de harina. Y es esa galleta de harina, como habéis escuchado, porque ha habido milagros, entre comillas, donde esa galleta de harina, la hostia, ha sangrado, se ha movido. Y dice, ¡ay! Eso demuestra que esa hostia es Jesucristo mismo. Fijaos qué blasfemia y qué terrible engaño del diablo. Verso 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre, vamos. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me viere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Verso 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. No entendían los judíos qué significaban esas palabras. Y decían estos judíos, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? O sea, ellos sabían perfectamente que Jesús tenía un padre humano, biológico, que era José, que no como enseña la Iglesia Católica, la Iglesia de Satanás en la tierra. Dicen que Jesús no tenía ningún padre humano. Bueno, pues es una mentira del diablo, porque la creencia en el primer siglo de los judíos y de los apóstoles es que Jesús tenía un padre humano que era José. ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, fijaos, ningún ser humano vio al Padre Celestial, al Dios Supremo. Aquí lo dice Jesús. Ninguno vio jamás al Dios Padre. Aquí sí vieron es a este Jehová, al segundo Jehová que descendía del cielo y se aparecía a los seres humanos. Aquí lo tenemos, la prueba irrefutable absoluta de los dos Jehovás, de los dos dioses. Era el segundo Jehová quien se aparecía a los seres humanos. Y dice, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. No dijo Jesús esta galleta de harina. La hostia es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Y fíjate lo que dice ahora. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, que es Jesús, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y ahora vamos a ver qué significa comer a Cristo. ¿Qué significa comer la carne de Cristo? El comer la carne de Cristo, los falsos cristianos católicos dicen que significa comerle literalmente por la boca en las misas, en forma de galleta de harina, así lo entienden millones y millones de católicos engañados por Satanás. Vamos a ver ahora qué significa comer a Jesús, comer su carne y beber su sangre. Verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Lo veis? Los judíos estaban entendiendo estas palabras de Jesús de forma literal. ¡Literal! Las estaban entendiendo creyendo que Jesús les estaba dando una lección de canibalismo. Exactamente lo mismo como las entienden hoy en día los falsos cristianos católicos, como el pollo este, el católico este Pedro Rosillo, el arconte. Así las entendían estos judíos. ¿Cómo puede Jesús darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué nos estaba enseñando Jesús? A ser caníbales, comedores de carne humana, y a ser vampiros, bebedores de sangre. ¿Es lo que Jesús nos estaba enseñando? ¿A ser vampiros y caníbales? Así lo entienden los católicos, estos falsos cristianos. Han sido engañados por Satanás.
Verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día posterior. Vamos a ver qué significa comer la carne de Jesús y beber su sangre. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Es decir, si no creemos que Jesús es el pan vivo bajado del cielo y no le comemos, no permanecemos en Cristo. No estamos unidos a él y evidentemente no somos cristianos en absoluto. Verso 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, refiriéndose a Jesús a sí mismo. No como, y atención a lo que dice ahora, verso 58. Aquí está la clave de este discurso de Jesús sobre el pan de vida. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. Repito, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Hermano Tomás, ¿qué significan estas palabras de Jesús? De que a Jesús no hay que comerle como los judíos comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Qué significa este verso 58? Paso palabra. Ahí dice claramente, no como, es decir, que no es algo que se come, como el maná, que sí lo comieron. Ahí se vemos, de hecho, con todo el contexto y versículos que hemos dado y que se sigue diciendo, lo que está indicando es demostrar fe en Jesucristo, seguir a Cristo, demostrar fe en Él. Esto es lo que implica comer a Cristo. No es algo literal. Y ahí claramente se indica en ese versículo. Exactamente, hermano Tomás. Vaya, aquí me queda 20% de batería. Espero que me dure hasta que terminemos la tertulia. Así es, no es un pan, el pan del cielo, el pan que ha descendido del cielo, no se come como comieron los judíos el maná en el desierto. ¿Cómo comían el maná? ¿Por dónde se comían el maná? Por la boca, ¿verdad? Era un pan físico que se comía por la boca. Iba a parar al vientre y del vientre a la letrina. ¿Y qué dice Jesús? Que este pan vivo, el pan de vida, no se come así. Es decir, Jesús nos está diciendo literalmente que él, que es el pan de vida, no se come por la boca. Vamos a ver ahora lo que significa comer a Jesús, comer su carne y beber su sangre. Aquí lo dice, versículo clave, verso 58. No es un pan literal que se coma por la boca. Lo dice Jesús, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Y dice, el que come de este pan vivirá eternamente. Ahora vamos a ver lo que significa comer a Cristo. Atención. Y ya después de esto que voy a decir, ya os dejo palabras y además, hermanos, queréis hablar, no estéis mudos, parece que se os ha cortado la lengua, el gato, excepto al hermano Tomás. Verso 59. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fijaos, estas palabras de Jesús sobre el pan de vida, sobre comer su carne y beber su sangre, hay que entenderlas en sentido espiritual. Son vida, son espíritu y son vida. Verso 60. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto se escandaliza. Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Ahí al cielo, vamos. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, no son palabras literales. No hay que comerse a Jesús por la boca. A Jesús no se le come por la boca. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Por eso os he dicho, dijo Jesús, que ninguno puede venir a mí si no les he dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12, atención, ¿queréis acaso iros también vosotros? Fijaos. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y atención aquí al verso 69, que es el versículo crucial. Es la explicación
de lo que significa comer a Cristo, comer su carne y beber su sangre. Dijo Pedro, ya sabéis que Pedro era el jefe, el líder de los apóstoles, que le hablaba en nombre de los apóstoles siempre. Y nosotros, es decir, los apóstoles, hemos creído y conocido que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esto es lo que significa comer a Jesús, comer su carne y beber su sangre. Creer que Jesús es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente, el enviado del Padre. Eso, repito, lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Comer su carne y beber su sangre no significa comerse una galleta de harina por la boca, para luego expulsarla por el trasero en forma de mierda. Eso es una blasfemia. Eso es una soberana imbecilidad. A Cristo no se le come por la boca. Aquí lo dijo, lo resumió bien claro el apóstol Pedro. Hablando en nombre de los apóstoles, explicó bien clarito, entendió perfectamente este discurso de Jesús del pan de vida, lo que significa comer a Cristo, comer su carne y beber su sangre. Es creer que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el ungido, y el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios Padre. Jesús le respondió, ¿no os he escogido ya vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque él era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. En fin, esto es lo que significa el discurso de Jesús de comer su carne y beber su sangre. Significa ir a Jesús, creer en él, creer quién es él, que es el verdadero Mesías de Israel, del linaje de David y el Hijo del Dios viviente, el enviado del Padre. ¿Y cómo entienden estas palabras de Jesús los católicos? Pues lo entienden de forma absolutamente falsa y literal, como lo entendieron los judíos que se apartaron de Jesús. Entienden los católicos, estos soplagaitas, que Jesús nos estaba dando una lección de canibalismo, comedores de carne humana, y de vampirismo, bebedores de sangre humana. Así lo entienden. Por eso de ahí esos falsos milagros eucarísticos mencionados por el arconte en este vídeo. Satanás, para engañar a la gente, hace que esas galletas de harina, esos falsos cristos galleta, en ciertos momentos aparezcan como llenos de sangre, sangrados, o se muevan esas hostias, o el vino de la misa del cura se convierte aparentemente en sangre, sangre literal. Esos son los llamados milagros eucarísticos, que Satanás hace para engañar a millones y millones de falsos cristianos católicos, como por ejemplo este sujeto llamado Pedro Rosillo, alias el Arconte. Ya dicho esto, ya hemos comentado, estudiado este pasaje del discurso de Jesús sobre el pan de vida. Si algún hermano queréis aportar algo más, pues podéis hablar y ya sabéis, cuando terminéis de hablar, decís paso palabra. Sí, hermano, yo quiero añadir un poquito sobre lo que significa comer a nuestro Señor Jesús. Pues en el Evangelio se nos enseña que comer a Él significa sencillamente es seguirle en qué, en obediencia. Lo que pasa es que hoy en día muchos cristianos dicen creer en Jesús, pero no le obedecen. Ese es el tema. Por ejemplo, vámonos a Mateo capítulo 9, versículo 9. Vamos a leerlo. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo el Señor, sígueme. ¿Y qué hizo? Y se levantó y le siguió. Ahí está, de forma resumida, es seguir al Señor y obedecerle. Por eso que para entender esto es sencillo, seguirle y obedecerle. Todo lo que Él enseñó, como por ejemplo, cómo orar al Padre Celestial en secreto, en privado, y bueno, todo lo que Él enseñó, tal como se enseña en Mateo, en Marcos, en Juan y así. Y también de sus apóstoles. Así como dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo, así, imitarme a mí como yo imito al Señor Jesús. Esto es lo que quería comentar, hermanos.
Paso Gracias, palabra. hermano. Gracias, hermano Dani. Simplemente aportar que antes de obedecer a Jesús, antes de seguir a Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer quién es Él, creer que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que significa comer a Jesús. Como ya he explicado aquí en la charlita, en el comentario que hemos dado de Juan capítulo 6. Comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre significa ir a Jesús y creer que Él es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente, el enviado del Padre. Eso es comer a Jesús. Y después de haber comido a Jesús, ya sabéis, simbólicamente, de haber creído que Él es el Mesías y el Hijo de Dios, es cuando le seguimos, es decir, le obedecemos. ¿De acuerdo? Pero comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre, esto es lo que significa. Así lo entendió el apóstol Pedro y el resto de los apóstoles. Significa creer. Nosotros hemos creído que tú eres el Mesías y el Hijo del Dios viviente. Esa es la correcta interpretación de este discurso, de estas palabras de Jesús. Así lo entendió Pedro y así lo entendieron el resto de los apóstoles. Y una vez que hemos comido a Jesús, ¿qué hacemos? Seguirle, obedecerle, como bien has dicho, hermano Dani. Paso palabras. ¿Algún hermano quiere aportar algo más? Simplemente un pequeño matiz. Efectivamente, y hay una cosa, lo que hacen estos papólatras es romper el discurso de Juan 6. Ya lo has explicado, hermano Tito, perfectamente. Si es como ellos dicen, entonces Jesús estaba loco. Porque entonces aparece un Jesús que dice una cosa en el versículo 54 y luego el mismo Jesús dice otra cosa en el versículo 63, en el versículo 64, en el versículo 58, etcétera, como se ha comentado. Lo que es un disparate. Paso para. Efectivamente, hermano. O sea, es que ese discurso de Jesús de Juan capítulo 6 no se puede interpretar simbólicamente y al mismo tiempo literalmente. Imposible. Son dos interpretaciones totalmente opuestas y contradictorias. Solamente tiene una explicación. Y como iba diciendo, a Jesús se le come yendo a él y creyendo que es el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente. Joder, exactamente lo mismo que dijo el apóstol Juan al final del Evangelio de Juan. ¿Qué dijo? Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es ¿quién? ¿Quién, hermano Tomás? Es el Mesías, es decir, el descendiente de David, según la carne, y el Hijo del Dios vivo. Y para que creyendo tengáis vida. Exactamente, ¿ves? Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Exactamente. Los que van a las misas católicas no beben el vino, solamente se lo bebe el cura. ¿Y Jesús qué dice? El que come mi carne y qué más, y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Los católicos, en sus blasfemas y asquerosas misas, ¿comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, sí o no? A ver si alguien puede responder. Es evidente que ellos solo comen la galleta de harina. Claro, y no beben de la copa, ¿verdad? Es decir, que no tienen vida. Además de que lo interpretan de forma literal, estos caníbales y vampiros bebedores de sangre, porque así lo entienden ellos, que Jesús nos estaba dando una lección de canibalismo y de vampirismo. Además de eso, es que ellos mismos se ponen la pistola en la cabeza y se suicidan, porque no beben de la copa de vino, solo toman esa galleta de harina. ¿Y qué dice Jesús? El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Ya está, ellos mismos se suicidan con la interpretación asquerosa y satánica que dan de esas palabras de Jesús. Paso, Pablo. Luego había un texto, Tito, no sé si te acuerdas, no me acuerdo si estaba en uno de los libros de Samuel o de Crónicas, donde dice que es como si fuera a beber la sangre de estos hombres, cuando en realidad era agua. Exactamente, son palabras del rey David. ¿He de beber yo la sangre de estos que han arriesgado la vida por mí? Eso se llama un hebraísmo. Es lo que hizo el rey David, identificando la sangre con el agua. Pero literalmente no estaba diciendo el rey David, ¿he de beber yo literalmente la sangre de estos judíos que han arriesgado su vida por mí? ¿Os dais cuenta? Es el mismo tipo de expresión de figura literaria que utilizó Jesús cuando habló de comer su carne y de beber su sangre. Exactamente el mismo tipo de expresión, de hebraísmo, que utilizó el rey David, el antepasado de Jesús. Así es. Paso palabra.
Muy bien. Bueno, primero que todo, gracias y paz a todos los hermanos aquí presentes. Yo simplemente quiero como expresar lo que he aprendido hoy de ustedes sobre esta tertulia que han dado, que ha sido edificante y va a ser edificante para las demás personas que la escuchen cuando el hermano Tito la suba a internet. Como primer resumen, lo que yo aprendí es que el Señor sobre la existencia auténtica y demostrada del Señor Jesús, que no solo existió históricamente porque los relatos evangélicos como Mateo, Juan lo escribieron ahí, no, sino también existen relatos extra bíblicos que demuestran la existencia del Señor Jesús, que Él vino a la tierra enviado por el Padre Celestial y vivió en carne como hombre, fue un hombre carnal así como nosotros, y después murió y resucitó y se sentó a la diestra del Dios Padre. Y los otros temas que están tratando ahora de la, de la hostia y esto de la doctrina de la Iglesia Católica, lo que yo aprendí principalmente es que comer el pan o beber la sangre de Jesús, lo que tiene como significado principal es que es seguir al Señor Jesús y creer fielmente de que Él es el verdadero Mesías enviado por el Padre Celestial y el Hijo del Dios vivo y descendiente biológico del Rey David. Eso es lo que yo he aprendido hoy en esta santa tertulia. Gracias y paz. Pues nos alegramos mucho, hermano William, efectivamente es así, que has aprendido esta gran verdad bíblica, eso es lo que significa comer a Cristo, creer que es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente. El Hijo de Dios. No os he querido poner, porque si no se hubiera hecho esta reunión, esta tertulia extremadamente larga, el vídeo completo de este soplagaitas, de este católico fanático, llamado Pedro Rosillo, alias el Arconte, ya que el vídeo dura casi una hora. Y si hubiéramos tenido que escuchar todo el vídeo, que dice todo, ya lo que sigue es una sarta de estupideces, repitiendo una y otra vez lo mismo, de que históricamente el Jesús del Evangelio nunca existió, repitiendo lo mismo sobre el falso Cristo galleta, sobre la hostia, no, la Eucaristía, que es Jesucristo, dicen ellos. Vuelvo a repetir lo mismo, por lo tanto, por eso es que no, solamente os he puesto una parte del vídeo, porque sería estúpido, sería ridículo que hubiéramos tenido que aguantar casi una hora escuchando a este mamarracho, a este católico soplagaitas, diciendo la barrabasada, las estupideces, las herejías y las mentiras que dice en este vídeo. Con esto que hemos dicho y con este trozo de vídeo del Arconte que he puesto es suficiente. Ya se lo hemos refutado, no solamente a la luz de las Sagradas Escrituras, como bien ha dicho el hermano William, sino a la luz de documentos históricos, fidedignos y extrabíblicos, como de personas que fueron contemporáneos de Jesús, como los que ha mencionado el hermano Tomás, como por el propio gobernador romano Poncio Pilato, con las cartas que le escribió al emperador romano, al emperador Tiberio, sobre Jesús, alrededor del año 32, y que ahí están. Están en la Biblioteca Nacional, ahí en Washington, también en el Museo, en la Biblioteca del Vaticano. Son documentos históricos auténticos. Si no, no estarían ahí. Son documentos auténticos que demuestran la existencia real e histórica de la persona de Jesús, y es una confirmación de lo que nos narran los relatos evangélicos, que no evangelios, porque evangelios solo hay uno, está mal dicho eso de evangelios, no, los relatos evangélicos, como son los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son relatos absolutamente fidedignos e históricos, como hemos demostrado en esta tertulia. Antes de terminar, si algún hermano quiere añadir algo más. Y que menos mal que ese aguantar a este individuo es lo justo, hemos aguantado lo justo. Sí. O sea, yo quería solamente poneros una parte, porque es toda una repetidera de la repetidera, lo que dice él, o sea, una sarta de estupideces, de tonterías, de imbecilidades, de mentiras, que habla ahí de una mística francesa que lleva 5 años sin cagar y sin mear,
alimentándose solamente de Jesucristo, dicen ellos, del falso Cristo galleta, de esa Eucaristía, que lleva 5 años sin comer otra cosa, ni beber. Y además dice también que ni caga ni que mea. O sea, fijaos hasta qué grado Satanás ha podido destrozar la mente de estos tarados, de estos falsos cristianos católicos. Paso palabras. ¿Han querido decir alguna cosita más? Pero hermano Tito, yo quería añadir, perdón, hermano Tomás, Sí, sí. sobre la sábana de la resurrección de nuestro hermano mayor. Ah, sí, Ahí eso ya es suscito otro tema. Eso, ese hermano tema Dani, lo vamos a hacer en otra tertulia que haremos aquí en Telegram. Eso es aparte. Es la prueba histórica, evidentemente, es un documento histórico, una reliquia totalmente auténtica, como vamos a ver cuando tengamos aquí otra reunión en directo. Es una prueba histórica absoluta de la existencia, muerte y resurrección de Jesús. Es la síndrome de Cristo, que se conoce como la sábana santa. Ya sabéis, esa sábana mencionada en los relatos evangélicos que envolvió el cuerpo muerto de Jesús. Repito, es una prueba histórica y científica, como os voy a explicar en la próxima reunión que tengamos, de la muerte, de la existencia, muerte y resurrección de Jesús. Esto lo haremos en... Bien, pues nos vamos a despedir. Hemos estado bastante tiempo, hermanos. Tampoco, porque luego esta tertulia también la voy a publicar en YouTube, en mi canal de YouTube. Vale, y los vídeos en YouTube, cuando son vídeos largos, de más de 1 hora, muy poca gente los ve. O sea que este audio pues va a ser en audio, evidentemente. Voy a poner una carátula en YouTube y se escuchará la tertulia esta que hemos tenido. Le damos las gracias especialmente al hermano Tomás por habernos dado el aporte irrefutable, un aporte muy bueno sobre la existencia histórica de Jesús, y a los hermanos que habéis estado aquí, como es Ricardito, William, Tomás, Dani, y creo que ha habido alguien más por aquí, y yo. Bueno, pues otro día estaremos más hermanos. Yo esto lo considero un sistema, una herramienta mejor que hablar en vídeo, por YouTube. Mucho mejor. El audio es muchísimo mejor que el vídeo, ¿verdad, Tomás? Hombre, a mí, por ejemplo, en vídeo, yo, por ejemplo, mis vídeos sí, pero son vídeos de 2 minutos, 3 minutos. Mucho tiempo en vídeo yo me pongo nervioso y no me gusta, me siento incómodo. Exactamente. Y además, por cierto, ya he hecho 2 vídeos, Tomás, os recomiendo que lo veáis, también están publicados en mi canal de YouTube, porque los vídeos que está haciendo Tomás de pocos minutos, vídeos cortos, es un sistema muy bueno, y también los estoy publicando en mi canal de YouTube. Que los veáis porque son buenísimos, son muy, muy buenos. Y por cierto, hoy me ha escrito un ex testigo de Jehová, un ex atalayado, dando las gracias por la información que he estado publicando en mi canal de YouTube, etcétera, sobre los falsos testigos de Jehová. Y especialmente por el último vídeo que hemos hecho, los 3, Ricardo, Tomás y yo, donde Tomás dio su testimonio, porque salió de esta secta diabólica y fraudulenta, y todo esto, estudiando todo este material, pues le ha servido para abandonar esa secta diabólica fraudulenta de los falsos testigos de Jehová. Ahora no me acuerdo del nombre, pero bueno, le he añadido hace unas horas, lo he añadido a la escuela bíblica, para que hable, para que dé su testimonio, sería importantísimo, para que veáis esto que ha ocurrido con Tomás, al final está sirviendo, ha redundado para bien, para que otras muchas personas escuchen el testimonio de Tomás y lleguen a salir de esta secta diabólica que enseña espantosas doctrinas de demonios. Y de hecho, ya aquí, ya os digo, ya tenemos a uno que ha entrado en la escuela, que ha salido de esa secta satánica gracias a todo este material que estamos haciendo y publicando en YouTube. ¿Hay alguien que quiere decir alguna cosita más? Antes de Qué bien, marchar. sí, es verdad, yo me alegro muchísimo, gracias a Dios, en primer lugar, por supuesto, y que de cierto modo nos ha usado a nosotros y que de cierto modo ha permitido que yo estuviera en esa secta, ¿no? Porque al final es por algo, ¿no? Y se ve que es por algo. Exactamente, exactamente. O sea, Dios ha permitido que entraras en esa secta, que te bautizaras, entre comillas, porque eso no fue un bautismo. Sabemos todos que fue un chapuzón, no tiene que ver nada con el verdadero bautismo cristiano. Pero bueno, que entrares en esta para conocerlos mejor desde dentro.
especialmente están escuchando los vídeos que hace el hermano Tomás. Y esto les va a llevar pues a que salgan de la secta, porque que les están engañando, los están explotando como idiotas para vivir a costa del trabajo, del tiempo, del dinero, del esfuerzo de todos estos falsos cristianos atalayados que trabajan para este cuerpo gobernante de hipócritas, de mentirosos. Ya os diré el día cuando tengamos una nueva tertulia, hermano. Venga, pues hasta la próxima.